vamos a tratar ahora un tema que hoy en día la verdad es que está en boca de todos, el tema de la inteligencia artificial. Y la verdad es que tiene múltiples y múltiples usos. Y en este caso vamos a centrarlo en lo que son los autónomos y las pymes. La verdad que el tejido empresarial en España prácticamente son autónomos y pymes, porque en España tenemos pequeñas, medianas y grandes empresas muy pocas. Eh, Os voy a ir, bueno, este soy yo, y hemos titulado Inteligencia Artificial para Autónomos y Pymes, y esto es la base. Hay que aprovechar esta tecnología en las empresas. Y cuando hablo de empresas, hablo de generalidad, es decir, un autónomo que tenga un empleado, dos empleados, 20 o pequeñas empresas que en España es una cantidad impresionante y de todo tipo de sectores. Es decir, lo que os voy a contar aquí de herramientas, que lo podemos llamar herramientas, programas, sistemas, sí, como lo queramos llamar, son que nos ayuden en nuestro beneficio, en nuestra productividad y en nuestra competitividad. Hoy en día la competencia empresarial es enorme y hay que estar al día porque si no nos barren y nos quitan de los mercados. Entonces, os pongo un breve índice. Vamos a hablar, introducción, un poco voy a hablar qué es la inteligencia artificial y qué son aplicaciones. Igual que cuando os digo aplicaciones, me refiero a programas, sistemas, herramientas, en fin. El nombre da igual, lo único que pues lo explicaré o se dice de cualquier forma, pero en el fondo son aplicaciones. Y hay algo muy importante, como repetiré mucho y no quisiera ser pesado, pero sí que quisiera quedar claro cómo seleccionar e implantar estas herramientas. Y luego herramientas innovadoras con tecnología de inteligencia artificial. Eh, este es en grandes rasgos el índice. Vamos a entrar un poco a contaros qué es brevemente la inteligencia artificial y qué son aplicaciones de inteligencia artificial. Aquí os pongo un breve índice de lo que vamos a ver, qué es inteligencia artificial, los tipos, qué son aplicaciones o app, porque aquí pongo las aplicaciones o app porque hoy en día pues se dice de cualquier forma, pero lo único diferencia que hay es que las apps pues son aplicaciones o sistemas o programas que se utilizan en dispositivos móviles. Hoy en día el teléfono móvil es una de las herramientas más utilizadas y lógicamente estas herramientas, estos programas que os voy a comentar para cada una de las actividades que pueden ser de utilidad, estas también se pueden utilizar en los teléfonos móviles o las tablets. Es decir, que no hay que tener un ordenador. Hoy en día, todas estas herramientas de inteligencia artificial también se pueden utilizar a través del teléfono móvil. También os voy a contar qué plataformas y qué páginas web tienen herramientas de inteligencia artificial, porque a veces conviene entrar a sitios muy conocidos, como os enseñaré, para ver qué herramientas proporcionan estas grandes empresas. Y luego una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Las aplicaciones, programas o sistemas o apps pueden ser gratis y de pago. Las diferencias son enormes, es decir, cuando uno paga tiene muchas más ventajas. Y yo os contaré algunas de las diferencias que hay cuando pagamos a cuando es gratis. Esta es una breve definición de qué es inteligencia artificial. Definiciones hay millones. Pero bueno, yo he puesto esta que, lo cuento, la he sacado de un sistema que seguro que habéis oído hablar, el ChatGPT. Es más conocido y el ChatGPT le preguntas lo que sea y te da una contestación. Yo le he preguntado qué es inteligencia artificial y me dice lo que aquí os cuento. Es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. En resumen, de forma sencilla, quiere decir que estos sistemas, estos ordenadores y esta inteligencia artificial lo que pretende es simular a lo que haría un humano. Cuando razonamos, cuando aprendemos, cuando tenemos sensaciones, sí, pretende. Es cierto que vamos mejorando mucho, pero todavía queda mucho camino. Pero lo que hoy se está haciendo
es muy novedoso y ya os iré contando. Eh, hay, eh, hay diferentes tipos de inteligencia artificial, pero nosotros solo vamos a comentar dos. Eh, Porque en el fondo yo creo que a nosotros lo que hay otras mucho más particulares, más científicas, más tecnológicas, pero yo creo que estas son las que tenemos que tener en cuenta. La inteligencia conversacional. Esto ¿en qué consiste? En que yo hablo como humano con la máquina, o bien le hablo a la máquina a través de voz, o bien le escribo en una pantalla de cualquier aplicación de inteligencia conversacional, por ejemplo, el que os he contado, ChatGPT. Con ChatGPT entras y le preguntas por escrito lo que quieras, de lo que quieras, de lo más extraño y de lo más científico, y te contesta. Es decir, esta inteligencia artificial son herramientas con las que tú puedes hablar con la máquina y la máquina va a hablar contigo. En el caso de la inteligencia generativa, esta lo que hace son sistemas, herramientas que te ayudan para crear imágenes, para hacer música, para hacer audio, para generar contenido, para una multitud de tareas. Nos ayudan a hacer las cosas mucho más fácil, con una veracidad, incluso en informaciones técnicas, muy importante. Por eso digo, en el fondo conversacional es que hablamos con la máquina, si la máquina no contesta, y la inteligencia generativa es una herramienta que nos ayuda a hacer algo en base al tipo de herramienta que hayamos elegido para la funcionalidad que queramos desarrollar. Con el tema de las aplicaciones, pues bueno, pues es lo que os decía, hablamos genéricamente de aplicaciones, apps, con la diferencia que os he contado, que las apps son para dispositivos móviles y son herramientas que nos proporcionan unas funcionalidades, y esas funcionalidades nos ayudan mucho, y como ya veréis, en el trabajo habitual. Y podemos decir que hoy en día son bastante veraces y la información que proporcionan son bastante buenas. Es decir, hablaremos de aplicaciones, es decir, aquello que nos ayuda a hacer una función dentro de un trabajo que queramos hacer. Pero bueno, eh, disculpadme un momento. Bueno, el tipo de aplicaciones. Como ya os he contado, ya veremos, hoy en día la inteligencia artificial está metida en todos y cada uno de los sectores, aplicaciones, negocios, tareas, en cualquier, incluso sectores industriales, en fin, está metido hoy en día, aunque parece ser que de manera incipiente, que parece que es nueva, pero realmente la inteligencia artificial ya empezó en los años, en la década de los 50. Quiere decir, que aunque parezca que ahora mismo estamos al principio, lleva la técnica muchos años ya trabajando. Esto, por ejemplo, vale para asistentes virtuales. Quien no conoce a Siri, es decir, que tú le hablas a la máquina y te contesta, por ejemplo, cuando le dices al coche, estos coches hoy avanzados, ponme la radio tal cadena o dime cómo tengo que ir a tal sitio, pues eso tiene parte de inteligencia artificial. También a través de determinada web, determinadas aplicaciones, le puedes decir que te diga, pues que te aconseje una película, le puede decir, aconséjame una película que sea de los años 80 relacionada con el oeste, en fin, lo que se os ocurra, y va y os proporciona una serie de películas que están adscritas a aquel contenido que le habéis dicho vosotros. En el tema de la salud, hoy en día está muy metido para el tema de diagnósticos médicos, pronóstico de enfermedades. Es decir, la verdad que en este tema de la salud la evolución es bastante grande, la imposición del ejército. Con el tema de la robótica, pues bueno, eso no hay que decir. Yo creo que ya sabemos todos que hemos visto las imágenes de las fábricas de coches con esa robótica. Hoy en día la productividad de las empresas de coches, pues gran parte es por el trabajo de los robots que construyen a unas velocidades los 24 horas al día y los 365 días al año. Y su eficiencia es muy grande. En el tema de la agricultura,
hay aplicaciones que ayudan a los agricultores y como no decir ganaderos, a gestionar el cómo hacer las cosas para obtener el máximo beneficio. Y en el tema de la seguridad cibernética, ya sabéis que el tema de la ciberseguridad es un tema muy, muy importante. Y la verdad que los estudiosos de la inteligencia artificial tienen ahí como problemas porque el tema de la ciberseguridad es importante para las sociedades, para las empresas en general, pero ahí hay, como todo, que la técnica, la tecnología avanza a una manera muy rápida, pero claro, los que no quieren saltarse las normas de la seguridad, pues también avanzan a una velocidad. Y luego está ayudando mucho a aquello que habéis oído hablar alguna vez de lo que es la realidad aumentada o la virtual, aquello que nos ponemos esas gafas y vemos otro mundo cuando realmente estamos en la Tierra, pero ayuda muchísimo la inteligencia artificial a este sector. Ya os digo que no nos imaginamos la cantidad de aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en cada una de las cosas, hasta las más habituales y las que pensamos está la inteligencia artificial. Hemos hablado de que, bueno, perdón, herramientas, programas, aplicaciones, apps, etcétera. Bueno, aquí os pongo plataformas. Las plataformas, pues, lógicamente, son grandes sistemas en el que distribuyen mucha información, muchas aplicaciones dentro de una plataforma. Lo que es cierto que las plataformas grandes, multinacionales, que os voy a contar, pues son las que conocemos todos, son las grandes compañías. Por ejemplo, Google tiene una serie tiene unas plataformas en las que podéis encontrar una cantidad impresionante de aplicaciones de inteligencia artificial. Aquí pongo algunas: Google Cloud, Diálogo, Vision Fit. Tiene montones de aplicaciones dentro de una única plataforma. Lo mismo le ocurre a Microsoft. Microsoft la conocemos todos por los sistemas operativos conocidos y casi mayoritarios en los sistemas informáticos de los ordenadores. Pues esta plataforma, Microsoft Azure, tiene también una cantidad impresionante de herramientas de inteligencia artificial y que se pueden acceder a ellas y utilizarlas. Lógicamente, como yo os digo, tienen un montón de aplicaciones o de apps, pero puede ser que estas aplicaciones, la utilidad que proporcionan, a nosotros no nos haga falta. Pero bueno, que sepáis que entrando en un único sitio, en esta plataforma, podéis encontrar una cantidad impresionante de aplicaciones relacionadas con la inteligencia artificial. Otro de los grandes monstruos informáticos es IBM. IBM tiene aplicaciones como, aquí os pongo, What Assistant, Discovery, Language Translator, etcétera, etcétera. Tienen muchas. Y por último, bueno, por último no. ¿Quién no conoce Amazon? Amazon empezó en su día con temas de sistemas informáticos de alto nivel, con el cloud computing, la computación en la nube y todos los servicios. Y lógicamente ahora conocemos más Amazon por lo que es, pero Amazon es una gran plataforma que tiene una cantidad también de herramientas de inteligencia artificial. Y aquí os cuento otras que también son importantes, pero bueno, quiero decir que las otras son las conocidas, las grandes compañías tecnológicas. Y luego aquí os pongo unas cuantas más. Salesforce, que también tiene, está muy conocida sobre todo por productos CRM. CRM son herramientas que se utilizan principalmente para el análisis de datos, predicción y automación, muy relacionadas con el marketing digital. Con respecto al marketing digital, ya contaremos herramientas, pero en el caso del marketing digital, las herramientas de inteligencia artificial han dado una evolución impresionante. Es decir, estas sí que ayudan mucho al tema comercial. Y luego, bueno, Oracle es una gran compañía también, y por último, el SAP Leonardo. Quiero deciros que estas son algunas de las grandes plataformas en las que podéis encontrar
un número importante. ¿Sí? Sigo. No, gracias. ¿Sigo? Bueno, existen, ya os cuento que estas son unas plataformas en las que hay, pero lógicamente hay, estas son plataformas que hay muchas, pero hay páginas web también que se puede encontrar también una cantidad importante de aplicaciones de inteligencia artificial. Podemos ir como os he contado, a plataformas en la nube, el mercado de aplicaciones. Yo creo que hemos visto y hemos accedido cuando tenemos que entrar a través del móvil a descargarnos una aplicación que nos recomiendan, nos interesa, tenemos que entrar a una de las plataformas más grandes que hay para descargarnos aplicaciones móviles. La app de App Store o Google Play. ¿Cuántas veces para descargarnos algo tenemos que ir a alguna de estas dos? Unas son gratuitas y otras pues no lo son tan gratuitas. Pero bueno, quiere decir que estas herramientas también se pueden descargar aplicaciones de inteligencia artificial que nos pueda interesar, como ya os he dicho, también para los móviles. Y luego también hay una serie de, bueno, hay empresas, cada empresa que tiene sus herramientas de inteligencia artificial, pues tiene su propia página web, como veremos, luego yo os contaré unas cuantas y podemos acceder. Y luego también el tema de los blogs. Podemos acceder a blogs muy especializados en el que ellos hacen estudios y análisis periódicamente de herramientas de inteligencia artificial que las analizan y dan sus opiniones y luego, bueno, pues que el que esté interesado en ello, pues se las descargue o las compre. Es decir, opciones de entrar y buscar aplicaciones de inteligencia artificial hay infinitas. Como ya os contaré, infinitas son las aplicaciones y herramientas que hay para cada una de las posibles tareas que tenemos que hacer. Lo que voy a hacer brevemente es que ya os contaba, decir, bueno, las aplicaciones de inteligencia artificial, como las aplicaciones normales hoy en día, informáticas, las hay gratis y las hay de pago. Es evidente que sin entrar en especificidades, las herramientas gratuitas pues tienen pues, sus límites, sus controles y sus deficiencias, lógicamente, porque son gratuitas y no nos cobran nada por usar. Hay algunas cosas genéricas que sí tenemos que tener en cuenta. Es decir, normalmente las aplicaciones que son gratuitas, pues sus funcionalidades no son muchas. Pero ¿qué ocurre si las funcionalidades que nos da esa aplicación para nuestro trabajo, porque puede ser a nivel empresarial, a nivel particular o a nivel de estudiante, es decir, para hacer los cursos, carreras y tal, estas aplicaciones son fenomenales. Es decir, que a lo mejor las funcionalidades que te da una herramienta gratuita te vale. Lógicamente, ya cuando nos metemos en temas más concretos para pequeñas empresas, grandes empresas, o proyectos más complejos, lógicamente tenemos que ir a esas aplicaciones de pago porque nos ofrecen mucha más funcionalidad, más opciones, más operativa. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que cuando uno empieza en un negocio es pequeño, y busca herramientas de este tipo, es la escalabilidad. Es decir, si yo lo que pretendo es un trabajo pequeño o un uso esporádico, pues lógicamente a lo mejor con la que me proporciona esa herramienta puedo trabajar con ello y no necesito más. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando las empresas empiezan a funcionar y se van ampliando y van teniendo éxito, lógicamente requieren más funcionalidades y una escalabilidad mayor. Imaginaros que hacéis un trabajo en una aplicación gratuita y luego, si queréis ampliar, eso que tenéis no os vale. Es decir, tendríais que comprar una y volver a empezar. Por eso es importante que si lo que necesitamos en el futuro va a ser grande, pues nos planteemos el comprar la herramienta antes, porque si no tenemos que hacer doble trabajo.
Otra cosa muy importante y hoy en día más en este tipo de herramientas que son complicadas, también os digo que, por no decir la gran mayoría, pero muchas van en inglés. Quiero decir que, y lógicamente al ser eh, estas herramientas propiedad de empresas multinacionales, pues es complicado el soporte técnico. Es decir, las aplicaciones gratuitas normalmente no tienen ningún soporte técnico o si es muy, muy limitado. Es decir, que si nuestro proyecto es amplio, de largo plazo, tenemos que plantearnos el comprar una aplicación de pago porque a veces el soporte técnico nos viene muy bien para todo tipo de cosas, cuestiones de desarrollo, cuestiones técnicas, es decir, y si no tenemos ese soporte técnico, nos quedamos parados y no podemos hacer nada, no tenemos dónde acudir. Por eso os digo que para grandes proyectos o proyectos de largo plazo, igual que os he contado con la escalabilidad, hay que tener en cuenta que si tenemos un problema del tipo técnico que sea, es conveniente tener estas aplicaciones para que nos arreglen el problema y podamos seguir trabajando. Y otro tema que a veces no caemos es la personalización. Es decir, yo tengo una aplicación estándar, como las aplicaciones que son gratis, es estándar y es una aplicación. Pero si yo esa aplicación quiero que se vea, que se utilice como si fuera mía, pues lógicamente en la gratuita no es posible y tendrás que comprar una aplicación de pago con la cual te permite personalizar tu logo, tu empresa, vamos, como si lo hubieras hecho tú. Por eso digo que esas cosas conviene tener en cuenta. Y luego, una cosa que nos pasa muchas veces, eh, compramos una herramienta o adquirimos una herramienta y esa herramienta la estamos utilizando y pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años y más en este tipo de herramientas que su evolución es, vamos a decir, diaria, nos quedamos anticuados. Es decir, llegamos a una herramienta que porque es gratuita no está actualizado y bien, si tal y como está la actualización no vale, pues podemos seguir con ella. Pero si queremos avanzar, como os contaba, en este mundo tan rápido, lógicamente tendríamos que ir a una de pago para que nos actualicen de forma periódica los contenidos, las funcionalidades, pero eso nos pasa cuando nos quedamos, por ejemplo, con el sistema operativo del ordenador anticuado. Pues a veces es gratis y a veces no es gratis. Y luego el tema del uso comercial, es decir, si queremos aplicaciones gratuitas, no podemos utilizarlas en el mercado comercial, ni ofrecerlas, ni nada. En cambio, cuando tú compras una licencia de un producto para uso comercial, evidentemente tú la puedes utilizar en el mercado, pero si no tienes esa licencia, no puedes utilizarla en el mercado informático, Internet o en cualquier operación que tú quieras realizar. Entonces, como resumen a todo este rollo que os he contado de aplicaciones gratuitas y de pago, eh, en función del trabajo o de la utilidad que le queramos dar, si es para uso propio, para uso de pequeñas cantidades, de pequeños negocios y tal, pues probablemente nos valgan las gratuitas. Pero si nuestro objetivo es una empresa que tenga unos objetivos a largo plazo, que tenga una consideración comercial importante, yo recomiendo que miréis las diferentes opciones que hay para comprar una aplicación de pago. En el futuro tendremos muchos menos problemas. Bueno, hemos hablado de aplicaciones, herramientas y tal. Pero claro, yo ahora, y esto ya os digo que lo voy a repetir, existe, simplemente yo voy a contar luego herramientas y como veréis, son una milésima parte de las herramientas que hay posibles para determinadas funcionalidades, sectores, etc. Pero ¿qué ocurre? Es decir, cuando uno dice, entra a ver qué me puede valer, pues ve que hay cientos de aplicaciones, herramientas. Pues lógicamente hay un problema.
¿cuál elijo? Y es más importante qué herramienta elijo, es decir, cómo selecciono aquella herramienta que me conviene. Es más importante la faceta de seleccionar la herramienta y, por supuesto, implantarla, ya os contaré lo que es, que elegir cuál. ¿Mm? O sea, cuando veréis la cantidad de aplicaciones es tan grande que el problema está en qué seleccionar, cómo seleccionar y si acierto o no en esa selección. Entonces, yo voy a contar de manera breve, antes de entrar en las herramientas, cómo seleccionar aquellas herramientas que os pueden venir mejor. Os voy a contar para que cada uno, en base a la búsqueda que quiera hacer para la funcionalidad que le quiera dar a esa herramienta, utilice una serie de pasos para seleccionar. Y aquí vamos a ver la importancia de seleccionar las aplicaciones más adecuadas. Os voy a dar una guía práctica para cómo seleccionar esas aplicaciones y luego un tema muy importante, un plan detallado de implantación. Es decir, cómo incorporo a mi empresa y a mis sistemas informáticos esa herramienta que he seleccionado. Bueno, aquí más o menos os repito lo que os he contado. Es cierto que hoy el número de aplicaciones de inteligencia artificial, ya os digo, es elevadísima. La verdad es que abruma la cantidad que hay para cada una de las posibles funcionalidades que necesitemos. Tenemos que elegir por nuestra propia empresa, por nuestra propia evolución de empresa, la más adecuada para nuestra empresa, para nuestro negocio. Al menos tenemos que intentarlo. Otra cosa es que lo consigamos, pero es importante seleccionar la que creemos que es mejor para nuestro desembolso y para nuestra empresa. Porque, ¿qué ocurre si no elegimos la aplicación más correcta? Pues habremos desperdiciado la inversión, es decir, habremos gastado un dinero importante en algo que no nos va a valer para nada, no va a ser eficiente, vamos a perder competitividad y la verdad es que en este mundo económico, empresarial, la competitividad es una de las partes más importantes para seguir en el sistema, porque si no estamos competitivos, el sistema nos echa y tenemos que cerrar. Por tanto, importante el tema de la selección de la herramienta. Yo, a nivel general, os doy unos pasos y consideraciones que cualquier persona o cualquier empresa, estoy hablando de autónomos y pequeñas empresas, antes de seleccionar una herramienta tendría que pasar por estos pasos. Es muy importante dedicarle un tiempo a esta tarea y es posiblemente vital para que tengamos éxito o no. Es decir, cuando tengo que buscar una herramienta o seleccionar una herramienta, yo os aconsejo dar estos pasos que os cuento aquí, cada uno en función de su complejidad y el interés que tenga. Es decir, eh, tengo que seleccionar una aplicación. ¿Qué voy a hacer? Primero tengo que definir estas cosas, quiero decir que os pongo aquí, son cosas de sentido común, pero ordenadas para que se tengan en cuenta. Por ejemplo, definir objetivo del proyecto. Es decir, yo quiero una herramienta y quiero para que cumpla un determinado objetivo en mi empresa. El que quiera ampliar las ventas, reducir costos para temas financieros, en fin, lo que cada uno necesite tiene que plantearse y decir, quiero una o X herramientas para resolver estos problemas que tengo. Entonces ya tengo el objetivo de lo que quiero buscar. Y luego hay que tener un tema muy importante, las habilidades y los recursos. Es decir, lógicamente, en función del tipo de empresa, hay empresas pequeñas, pero y otras un poquito más grandes. Como realmente el tema de la inteligencia artificial son aplicaciones informáticas, pues todo va en función de los sistemas informáticos que tengan. Es decir, si tenemos un ordenador, pues bueno, pues a lo mejor los requerimientos técnicos son más, 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 más pequeños. Es decir, o si tengo una empresa ya con un importante número de personas, pues tengo que tener personas que puedan realizar ese trabajo de implantación, como veremos
en los sistemas informáticos. Y una vez que ya hemos visto qué es lo que tengo que poner, en dónde y qué quiero, pues ya busco la herramienta. Buscar herramientas es muy, muy, muy sencillo. Otra cosa es que elijamos la que os digo, pero os ponéis, y ya os contaré yo algunas herramientas que son una milésima parte de todo lo que hay para que elijáis qué herramientas os pueden venir bien. Y lo que os contaba antes, el tema aquí es también prioritario, la escalabilidad. Es decir, es importante en base a qué proyecto tengo y qué periodo de tiempo y qué quiero hacer. Es decir, no coger una herramienta que una vez pasado un tiempo ya no la pueda escalar, es decir, se me ha quedado pequeña y no hay forma de traspasarla a otra herramienta, sino que hay que volver a empezar. El tema de la escalabilidad es un tema muy importante. Y bueno, el tema luego del costo y licencia. Evidentemente, como veréis, como podéis ver, las herramientas que no son gratuitas tienen precios a veces muy altos, muy altos. Entonces hay que estudiar si esas licencias que tengo que comprar para esas herramientas de inteligencia artificial me van a ser rentables a largo plazo. Es decir, esto sí que hay que estudiarlo a un largo plazo. Es decir, qué es lo que tengo, qué me va a costar, cómo la voy a amortizar y qué voy a conseguir con ello. Es decir, es evaluar un poco el coste-beneficio como se hace en todas las aplicaciones, en todos los sistemas económicos, porque no tiene sentido gastar un dinero para no tener ninguna rentabilidad, sobre todo en temas de economía. Y luego el rendimiento. Esto es más bien un tema técnico, pero es muy importante. Por ejemplo, términos como la velocidad y la precisión. Es decir, imaginaros que entramos en una aplicación, hacemos nuestro desarrollo informático de la aplicación para, por ejemplo, ventas, para los clientes futuros y actuales, y resulta que entra un cliente a nuestra página web con inteligencia artificial y es lenta, tarda minutos y minutos y minutos, pues la gente se va. Es decir, hoy en día queremos todo ya. Es decir, el tema del rendimiento es muy importante. Hay que tenerlo en cuenta, porque si es muy lento, los posibles clientes se nos aburren y se nos van, y se van a otra, porque eso somos así. Y luego, en la medida que se pueda, una vez que se hace el desembolso, antes de hacer el desembolso, si es posible que te permitan hacer pruebas. Es decir, una vez que está eso, ver que da lo que tú quieres. ¿Eh? Por esto son pasos muy sencillos, muy lógicos, que yo os aconsejo que cuando vayáis a seleccionar una aplicación o una herramienta, lo hagáis, cada uno de la manera más sencilla o más compleja que quiera. Pero es conveniente hacerlo para darnos cuenta e intentar, porque siempre es intentar, de conseguir el objetivo de, con esta herramienta, obtener un máximo beneficio para nuestra empresa. Y luego ya fijaros lo que hay que hacer más o menos para seleccionar una herramienta. Es decir, ya he seleccionado una herramienta y dices, vale, la compro, vale. ¿Y ahora qué? Es decir, solo con seleccionarla mejor y comprarla, pues evidentemente no vale, no vale. Ahora tengo que hacer algo con ella, la tengo que implantar, instalar o como la queramos llamar en nuestro sistema informático. O incluso, imaginaros en una aplicación pequeña en un ordenador. Las instalaciones o las implantaciones de herramientas a veces son sencillas, pero otras son bastante complejas. Son bastante complejas. Por eso digo que también depende de la complejidad del sistema tecnológico que tengamos. Pero una vez seleccionada, imaginaros que es la mejor, pero si no la implanto en mi sistema informático de forma adecuada, pues estoy perdiendo tiempo. Entonces yo aquí os doy una serie de pasos muy sencillos, también os digo que también son muy lógicos, pero que una vez que ya he seleccionado, lo primero que tengo que tener es definir, como ya os decía, ya he definido mis necesidades comerciales, y ahora selecciono la aplicación más adecuada, hasta aquí es lo que hemos hablado, y ahora tengo que probarlo. Es decir, en los sistemas de inteligencia artificial, como los sistemas informáticos normales, quiero sacar un rendimiento
Y para ello, todos tenemos que marcarnos unos indicadores de rendimiento. Es decir, si hago esto, ¿qué consigo? Entonces, para comprobar una vez que este sistema está implantado, cuando ya esté implantado durante un tiempo, comprobar que efectivamente estoy teniendo mejor rendimiento con este sistema que con los anteriores. Es decir, estoy sacando más beneficio o no estoy sacando beneficio. Por eso en informática hay muchos marcadores de rendimiento, es decir, que me dicen si el objetivo que yo quería lo voy consiguiendo o por el contrario no lo estoy consiguiendo y tengo que hacer actuaciones adicionales para conseguir el rendimiento que yo había pensado conseguir con esa herramienta. Y luego hacer un plan de desarrollar un cronograma de implantación, es decir, indicar todos los pasos que tengo que hacer en mi empresa para que ese tema quede cerrado y en funcionamiento. Por eso digo que, aunque esto parezca muy técnico, simplemente ya os digo que una vez seleccionada la información, la aplicación, hay que ver cómo la implanto en mi sistema informático. Ya os digo que aunque sea un ordenador, y sobre todo comprobar en el medio corto plazo los rendimientos. Es decir, si estoy consiguiendo mayor rendimiento, mayores beneficios con este sistema que con el que tenía, si es que tenía. Porque imaginaros que es la mejor aplicación, pero los rendimientos que le queréis sacar no lo estáis consiguiendo. Evidentemente, hay que plantearse si hay que hacer cambios en el desarrollo de las tareas de la empresa o bien que la herramienta al final, aunque parecía la mejor, no lo es. El seguimiento de este tipo de actuaciones es muy importante para ver cómo vamos y si no nos hemos equivocado. Y ahora vamos a entrar en las herramientas. Aquí ahora entramos ya, dijéramos, vamos a ver. Yo aquí os voy a poner unos ejemplos de herramientas de inteligencia artificial que son válidas para cada una de estas facetas, funciones, sectores, tareas económicas y no económicas. Yo lo que os voy a poner son 3, 4 ejemplos de cada una de las cuestiones que aquí se plantea, herramientas que se pueden utilizar para estas actuaciones. Y he puesto en general aquellas que son más comunes. No digo ni mejores ni peores, las más comunes, las más usadas, porque ya os he dicho y os repito que hay cientos de herramientas para cada una de estas cosas que os pongo yo aquí. Por eso el tema de la selección. Entonces, ahora os voy a poner una serie de herramientas, explico cuáles son sus ventajas, también os pongo el nombre, también os pongo la página web, porque en todas las empresas, pequeñas y medianas, la ayuda, por ejemplo, de crear contenido, textos, hacer vídeos, ya veréis que hay herramientas sencillísimas que hacen unos vídeos simplemente con hablarle a la máquina, la generación de imágenes. Esto para el tema es muy, muy interesante y ya os diré, es muy sencillo. Luego, cómo gestionar las redes sociales para potenciar mi empresa a nivel comercial, a nivel social. Hay herramientas que te ayudan a gestionar tus redes sociales. Para el punto concreto del marketing digital, hoy en día el marketing digital para las empresas y autónomos es primordial para su mantenimiento, para su evolución, para estar en el mercado, intentar ser de las empresas más punteras en la materia que cada uno le corresponda para el tema. Y luego hay cosas que a veces dices, ¿cómo con una de estas herramientas podemos diseñar y desarrollar una página web simplemente diciéndole a la máquina qué es lo que quiero? Y te da, parece magia, pero es verdad. Hay herramientas que te hacen páginas web simplemente diciéndole lo que quieres. Y luego aquí os pondré para terminar unas herramientas para los negocios
para mejorar la productividad de la empresa. Es decir, como veis, esto es una mínima parte de todas las herramientas que hay y para qué se pueden utilizar. Entonces, aquí os pongo ahora herramientas para la creación de contenido. Vamos a ver. Perdón. Vale. Aquí os pongo una, una herramienta. La creación de contenidos es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta herramienta se llama Jasper y es una de las muy utilizadas y se dedica simplemente, entráis en la página web de esta herramienta y le decís que te cree contenidos para lo que quieras. Imaginaros que, es decir, que te haga un artículo sobre la venta de animales en el extranjero, da igual. Cualquier cosa te genera unos textos, te hace unas descripciones de lo que tú le pidas a un nivel profesional y muy, muy orientada al marketing, que en el fondo ya os digo que es la base en la que queremos utilizar nuestras herramientas para ser más visibles. Entonces, le puedes decir a esta herramienta, preguntarle que te haga cualquier tipo de contenido, del tema que sea, para lo que sea, y es más, además, en función del sector que tú le vayas, que le digas que es, él utiliza un lenguaje más propio del sector o lo que está escribiendo. Es decir, son herramientas que ayudan muchísimo a crear contenido desde cero, simplemente diciéndoselo a la aplicación. Luego tenemos otra aplicación que es Rich. Esta aplicación crea títulos, que te crea títulos, te da nombres para productos, te redacta artículos y también te puede redactar correos electrónicos. Es tan sencillo como decirle, mira, tengo que contestar a un cliente que me ha pedido un producto, pero que no lo tengo, pero que en 15 días se lo voy a mandar. Le dices eso y la máquina te diseña el correo electrónico de arriba a abajo, te pone el título, te dice el contenido y te dice todo. Fijaros, o sea, lo que le digas te escribe el texto. Es impresionante la versatilidad de estas herramientas. Y aquí estas herramientas tienen una ventaja por el tema comercial. Estas herramientas generan textos que optimizan la búsqueda en Internet. O sea, esto se llama SEO, es decir, a través de unas palabras claves, generan ese texto y la máquina, cuando lo recibe Internet, considera que son textos adecuados y los posiciona lo mejor posible dentro de cuando uno va a buscar. Muchas veces nos ponemos a buscar, salen montones y montones de cosas, pues lo que hace estas herramientas es intentar posicionarse en las primeras páginas cuando haces una búsqueda. Es decir, eso es muy importante desde el punto de vista comercial, que nuestra web salga de las primeras, porque la gente entramos en la primera, segunda y tercera, ya lo dudo, y no seguimos más. Entonces, intentan que esta optimización de la búsqueda esté en las primeras posiciones. Disculpa, José, es una pregunta. Dice, ¿todas todas estas herramientas son gratuitas? Estas que te digo yo, estamos hablando, unas sí y otras no. ¿Y podría indicar o es posible ponerlo si son las que son gratuitas o no? Ahora mismo no lo podría decir. Ya, Ahora ya. mismo. Normalmente estas son gratuitas. Lo que pasa que, como os he explicado antes, todas tienen un mayor escalabilidad. Es decir, para cosas sencillas y genéricas, estas son gratuitas. Hay herramientas y funcionalidades más complejas que tienen algunas herramientas y esas sí que son de pago. Pero en principio, estas yo mm, creo que para la aplicación estándar es gratuita. Estas, no todas todas las que voy a decir no lo puedo, pero en general son gratuitas
pero tienen unas funcionalidades concretas. Es decir, para cosas muy específicas probablemente cobren. Bueno, Gracias. nada. Esta es otra herramienta KPI de inteligencia artificial que quiero decir que en el fondo las herramientas estas que pongo hacen lo mismo en teoría, que luego ya os digo que hay que analizar porque las funciones generales pues son las que más indican, pero luego otras tienen otra serie de funcionalidades que nos pueden venir bien o que no nos pueden venir bien. Pero por ejemplo esta eh, tiene lo que os contaba antes. Esta puedes decirle que es del sector industrial y lógicamente él te va a buscar títulos, contenidos y te va a hacer redactar textos en función de ese sector utilizando palabras o lenguajes más adecuados a ese sector. Esta herramienta también optimiza el SEO, con lo cual quiere decir que no solo os hace, digo, puede hacer correos electrónicos, artículos, títulos para cualquier cosa, o sea, todo lo que sea creación de texto o de contenido, estas herramientas los hacen. Esta herramienta, igual que la anterior, está adaptada para el SEO, es decir, que tiene sus palabras claves, con lo cual intenta posicionarse dentro de las primeras páginas de Internet. Esto es importante porque por el mismo precio puedes potenciar tu presencia en Internet. Aquí tenemos otra herramienta, Wixsonit. Pues, igualmente, ya os digo que en general las funcionalidades genéricas de estas aplicaciones de creación de contenido son muy parecidas. Unas tienen algunas cosas más concretas, por eso os contaba que en general tienen Y disculpa, constituciones generales. José, tenemos un par de preguntas en el chat. Pregunta Aurelio si tienen utilidad directa en español o hay que traducir el texto previamente. Ahora os contaré, las hay que tú las puedes escribir en cualquier idioma y te contesta en cualquier idioma. Y más o menos los precios también preguntan de cuándo hablamos cuando nos referimos a herramientas de pago. La verdad es que como habría que ver en concreto cuál es, porque la diversidad de verdad de herramientas es tal que yo en principio, vamos, me puedo enterar de alguna concreta. Quiero deciros que hay cientos y cientos, o sea, aquí vamos a ver 3 o 4 de contenido, de creación de textos, pero hay cientos. Entonces, pero, por ejemplo, pueden ser, hablo muy genérica, ¿eh? A lo mejor las de pago pueden empezar en $20 al mes o 50 o 100 al año, pero es que todas que de pago en general van en función del uso. Es decir, tienes una parte general ¿eh? Que te da lo que te da gratis. A partir de ahí tienes que pagar por el uso que le das. O sea, por eso hay tramos, normalmente hay como llaman planes, hay planes en los cuales en función del uso y los requerimientos que tú quieras, tienes un precio. Pero vamos, estas en concreto los precios suelen ser. A ti, que me parece que puede estar alguna que he visto en $20 y luego a lo mejor $50 en función de, pero ya te digo que normalmente son precios en función de lo que tú quieres usar y el tiempo que lo quieres usar. Es muy difícil, a no ser que si yo si quieres lo miro, pero igual que lo miro yo lo puede mirar cualquiera, decir, a ver, esta herramienta, Wixsonit, ¿qué vale? Y te sale en internet los precios. Y simplemente entrando en esta, como veis, mira, si en esta página, por ejemplo, veis aquí la opción de pricing, pues entráis ahí y veis los precios. Voy atrás, ¿vale? Sí, Por también nos ejemplo, ¿veis? preguntan que qué diferencia fundamental habría entre esta herramienta y otras más comunes como el ChatGPT o Gemini. Vamos a ver. Son cosas distintas. Por ejemplo, yo uso ChatGPT mucho. ChatGPT para 4 cosas generales es gratis. Es gratis. En la nueva versión de ChatGPT, que es la ChatGPT GPT-4, es de pago. Y
Y para que hagáis una idea, el ChatGPT de pago que hace esto y mucho más, son $20 al mes. Es decir, el tema económico es muy complicado, yo ya digo que no he entrado, pero que se puede. Pero como veis, todas estas herramientas, ya os digo, mira, vuelvo a la anterior. Como veis aquí, tenemos precios. Pues entras en esta herramienta, le das precios y en base a lo que tú necesites, te lo va a dar. En esta no lo... Algunas, ¿ves? En la anterior, precios. ¿Te das cuenta? Que es decir, todas hay que entrar en cada herramienta para ver los precios que da. Y son muy diferentes y tienen planes diferentes. Por eso digo, el unificar, el decir precios de cada una es muy complicado. Es decir, si el que esté interesado, imaginaros en estas herramientas de contenido que yo os doy, pues simplemente es entrar en esta página web, copiáis, entrar en pricing y ya veis los precios. Hay una parte básica en general, pero normalmente para mayores funcionalidades hay que pagar. Y en función de lo que lo quieras usar y el tiempo que le quieras usar, los planes tendrán un precio o tendrán otro. Muy bien, muchas gracias. Nada. Por eso digo que aquí os pongo el contenido de lo que hacen las herramientas, que en general son las mismas, hacen las mismas cosas desde el punto de vista general. Luego hay que entrar en particular. Pero como veis, la mayoría tienen precio y ese dependerá del uso que se le quiera dar. Esta es la que os estaba contando, la de White Sonnet, que también tiene precio. Y aquí tenemos Scale Out. Como veis, esta es otra herramienta que, como veis en esta página web, también proporciona servicios similares, creación de contenidos, etcétera, etcétera. Y ya veremos luego que se puede hacer y recibir la información en diferentes idiomas. Infinitos idiomas también, ya os contaré. Como veis aquí, esta página, igual que las anteriores, tiene la parte de pricing, es decir, precio. Por eso digo que cada uno que esté interesado en alguna herramienta es mejor que entre y se asegure los precios que le pueden cobrar por el uso que le quieran dar. Aquí ponemos otra herramienta de creación de contenidos y esta herramienta es muy profesional, es muy sencilla de utilizar, crea contenidos y tiene una ventaja. Esta herramienta mira los contenidos de Internet y de las redes sociales, aquellos que están siendo más virales respecto a su sector o a su negocio. Es decir, que investiga qué están diciendo otras empresas relacionadas con temas similares. Y este sistema capta ese contenido y lo utiliza al objeto de, como todo, tener más eficiencia, ser más vistoso, porque en el fondo lo que se trata es que cuando consultemos Internet, pues de la forma que sea, salgamos en las primeras posiciones para que el cliente o posible cliente acceda a nuestra página y no acceda a otra. Es decir, crean contenido, son muy válidas para posicionarse de forma muy importante a través de SEO en Internet y ya os digo que el tema del precio varía de cada aplicación y el uso que se le quiera dar. Hemos hablado de herramientas y ya os digo que os he puesto 4 o 5, quiere decir que esto es una ínfima parte, es decir, hay cientos de, herramientas que hacen de inteligencia artificial de contenido. Vamos a ver la de vídeos. Ahora, estas herramientas nos generan vídeos de formas muy, muy, muy sencillas. Le podemos decir, genérame un vídeo, le damos un texto o le damos un artículo o le damos guiones. Es decir, y en base a ese documento, a ese texto que le hemos metido, nos genera un vídeo que estaría cumpliendo lo que en ese texto que le hemos dado está. Es decir, que la forma es tan sencilla. Le das el texto y el sistema te genera automáticamente un vídeo
que podría valer para el contenido de ese texto. Además, en este caso, puede poner subtítulos y si tenéis, por ejemplo, 4 o 5 vídeos, habéis hecho 4 o 5 vídeos, podéis juntar los vídeos y decirle que te haga un vídeo resumen. Con lo cual, quiero decir, y todo esto simplemente escribiendo a la aplicación y diciéndole que te haga una cosa escribiéndole. No hay que tener ningún tipo de formación en general y en general diseñar vídeos. Luego está Synthesia. Esta herramienta, como os decía, estas crean vídeos rápidamente con avatares. Avatares seguro que son como esos muñecos que vemos en la televisión que se mueven, pero que cada vez su movimiento es mucho más humano y tiene una ventaja de lo que os decía. Te puede generar el texto o el lenguaje que haga el vídeo en 60 idiomas. Es decir, se lo puedes pasar en cualquier idioma que él genera el vídeo y te lo contesta en ese idioma u otro. Es decir, eso es una Disculpa, ventaja. José, de respecto, es una pregunta más, pero la han contestado algunos de los que están presentes. Pero hay una última que dice, ¿cómo se pide que te hable en castellano? Imagino que al inicio te preguntará el idioma. Sí, a la hora de configurar, ya te digo que esto es genérico, se puede configurar para que sea castellano. Normalmente, si tú se lo preguntas en castellano, te lo contesta en castellano. Eso es como igual que ChatGPT, cuando tú le haces una pregunta, se la puedes hacer en inglés, él automáticamente te contesta en inglés. ¿Sabes? Entonces, este tiene 60 idiomas. Y ya veremos en los siguientes que tienen muchos más idiomas. Normalmente lo hacen en base a cómo tú le preguntas o los documentos que le incluyes, en qué idioma está. Pero probablemente seguro que se pueden configurar para hacerlo y que te conteste en un idioma. De los que tienen disponibles, porque en este caso hablamos de 60, pero hay herramientas, estas que yo pongo son multilingües, pero hay herramientas que solo se habla en inglés. Bueno, Vale, gracias. quiero decir que esta herramienta es muy, muy utilizada, Synthesia, y además aquí os pongo que esta la utiliza Google, Night Router y BBC, la BBC. Es decir, esta herramienta es, como prueba que la utilizan estas grandes multinacionales, muy buena para generar vídeos de sus productos o de lo que quieran. Rapsor, este también utiliza la inteligencia artificial para la generación de vídeos. Por eso digo que más o menos la que os pongo, los contenidos son los mismos. Y vuelvo a repetir, en todas las páginas que os estoy puesto, todas viene la opción de pricing. Es decir, tienen precios en función del uso que le queráis hacer y los planes que las empresas tengan. O sea, si como veis, pricing viene en casi todas las páginas web. Pues exactamente, este es otra herramienta muy interesante para generar vídeos desde simplemente texto. En esta página FlexClip, esta crea a veces lo del avatar tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El avatar ya os digo que es una imagen, que es un dibujo, esas que vemos que son muñecos, que lo que ocurre es que cada vez los movimientos son más naturales y a veces cuesta, hoy en día yo he visto vídeos creados con estas herramientas, con avatares, cuesta darse cuenta que no es un humano, pero cada vez están consiguiendo unos efectos sorprendentes y a veces te pueden engañar pensando que es un humano cuando es un avatar. En este tipo de creación de vídeos, en este caso le puedes añadir texto, música, le puedes personalizar. Es decir, que estos, como veis, tienen algunas funcionalidades nuevas, pero en general todo lo que estoy diciendo, como aquí veis, crear vídeos increíbles, no hay que saber en la mayoría de las aplicaciones nada de este tema, es decir, es muy sencillo y cualquiera puede generar vídeos para lo que quiera, para su empresa, para su trabajo, en fin, para la universidad, en fin, para todo lo que crea conveniente.
Aquí hay otra herramienta, Lumen. Esta herramienta es según Internet, es de las mejorcitas. ¿Eh? Es de las mejorcitas porque utiliza su propia biblioteca de archivos, fotos, música para crear vídeos. Es decir, las otras van y buscan en Internet. En este caso, esta herramienta busca en su propia base multimedia de información, que la tienen muy cuidada y obtienes resultados muy satisfactorios, ¿sabes? O sea, esta herramienta es muy utilizada, es bastante común y hace unos trabajos excelentes. También os digo que prácticamente sin tener ningún tipo de idea de cómo crear vídeos. Aquí os pongo otra, Rhapsody, es decir, también hace lo que os he contado, sus principales funciones, hacen vídeos más, incluso en este caso puede generar vídeos con fotos o con imágenes surrealistas. Es decir, aquí ya interviene un poco la creatividad que le permite la máquina en función de lo que le digas, te puede generar vídeos raros, rarísimos, o vamos a llamarle surrealistas. Pero lógicamente a lo mejor el cliente o la persona que está utilizando esta herramienta quiere que su diseño, su objetivo sea ese tipo. Esta es también una de las más populares y más utilizadas para generar vídeos. Aquí os estoy contando detalladamente, brevemente, herramientas. Por eso digo que a lo mejor esto es un poco pesado, pero os expongo herramientas populares que os pueden utilizar y cada uno la... Ahora, algo que también se usa mucho, es decir, hay veces que a las máquinas hay que escribirlas y ya está. Pero hay generadores de voz. Esta herramienta, Markfly, es una de las generadoras de voz más populares. ¿Qué quiere decir generar voz? Es decir, tú le das un documento y te lo lee. Te lo lee. ¿Qué ocurre? Esta tiene, cuando tú generas un texto, pues en función del tipo de texto y de la argumentación que le quieras dar a ese texto, tiene hasta 115 voces únicas. Es decir, no tiene un tipo de voz, tiene 115 voces. Es decir, que en base a lo que quiere, imaginaros que es un argumento de, de un texto de miedo y tal, pues lógicamente se le secciona ese tipo de voz y la voz que hace es orientada a ese objetivo. Es decir, tiene 115 tipos de voces y en 15 idiomas diferentes. Esto es lo que os decía. Es decir, aquí le puedes decir que el texto que tú se lo das en castellano te lo haga con el tipo de voz que tú quieras y en otro idioma distinto. Y entonces te lo traduce y lo oyes en el idioma y en las formas que tú le has pedido. Es decir, Disculpa, José, nos dice Mila y también Ana que si es posible tener la lista de estas aplicaciones y yo pienso que, vamos, no sé si habrá inconveniente en pasarle la presentación. Sí, la presentación, Sonia. Luego Fátima se encarga de enviarla Sí, a todos los bueno, inscritos y también el enlace al vídeo de la grabación de la sesión. No, por eso pues no nada, tiene con esto, si a uno no le con llega, esto es cuestión de que bien escriba a Fátima o me escriba a mí y sí, se lo hacemos sí, llegar, ¿vale? yo me encargaré también de gestionar que la presentación llegue a todos los participantes. Era preguntar eso, si tenía inconveniente José Ontana en darnos la presentación. Así que sí, con esto te queda que respuesta a la Cuando pregunta, yo que la, cuando, tendréis la cuando yo la presentación a tenga, vuestra disposición. y cuando ¿Perdón? yo la tenga, Sonia, Sí. José me la enviará mañana o pasado, te la hago llegar, ¿vale? Muy bien, gracias. vale. Pero, De todas maneras, aprovecho esa pregunta. Yo normalmente hay presentaciones, como veis, las hay más escuetas, menos escuetas. En fin, yo como entiendo y he dicho, y esto es una simple muestra de la infinidad de aplicaciones que hay. Por eso digo que yo procuro dar una explicación y poner
y poner la página web para acceder. Porque lógicamente esta, igual que hay otros cursos en los que vas cogiendo conceptos, aquí es muy difícil quedarte con conceptos. Simplemente que hay muchas aplicaciones que valen para esto y ya está. Por eso me parece correcto que luego el que esté interesado entre en cada una de ellas y compruebe, porque si no es tan variopinto. Y ya os digo que todavía me quedan unas cuantas aplicaciones que intentaré hacerlo en el tiempo y claro, uno se pierde. Entonces, por nuestra parte no hay ningún problema en mandaros la aplicación para que vean los contenidos y busquen lo que quieran y sin menor problema. Continúo. También preguntan si se puede emitir certificado de asistencia. Sonia, yo sé que en algún caso sí se ha hecho así. Sí, le Lo estoy tienes. diciendo que nos escriba porque se pide certificado a la gente que ha permanecido X tiempo y tal. Entonces, que nos escriba su caso concreto, lo estudiamos, ¿vale? Que nos diga su necesidad, también necesitaremos sus datos. A las personas que lo necesiten, que nos escriban a equipoformacion@andaluciaemprende.es. Vale. Gracias, seguimos. Como digo, hay muchas aplicaciones todavía que ver, nos quedan 15 minutos. Lo que voy a hacer es explicar una de ellas y el contenido es prácticamente similar para cada una de las funcionalidades. Por ejemplo, aquí tenemos otra herramienta para pasar de voz de texto a voz y como veis aquí os pongo la página. Aquí hay otra que como veis, esta es muy utilizada, esta aplicación. Tiene 500 tipos de voces. Imaginaros qué podéis hacer cuando le deis un texto, el tipo de voz que queráis y en 150 idiomas, que es lo que os decía. Es decir, esta herramienta es muy utilizada porque incluso hasta en la voz que queráis poner le podéis poner emociones. Es decir, fijaros la cantidad de cosas que se pueden hacer simplemente con un texto para conseguir una voz, un diálogo, con voces, emociones e idiomas. Esta es otra de las aplicaciones también muy populares. Yo os he puesto las más populares, bueno, algunas de las más populares. Ya os digo que de esto hay cientos para vídeo y para todo. Esta es otra herramienta que conviene voz a texto, es Listening, y es un reproductor importante, también es muy utilizada. Y ahora digo que voy a pasar levemente porque os explico la primera y luego el resto lo veis, porque lógicamente estar hablando de una a una es muy pesado. Para imágenes, esta aplicación Crayon es muy importante. Es decir, simplemente como veis aquí, escribís el texto que queráis, hazme una imagen de las características que queráis, lo que queráis, y la imagen te va a dar hasta 9 opciones de imágenes para aquello que la habéis pedido. Es una plataforma muy fácil, en general son muy fáciles, una vez que están instaladas. Y el usuario solo tiene que formular la frase sencilla, como yo os decía. Aquí es tan sencillo como escribirle en esta página y cuanto más detalles, lógicamente, más precisa será la imagen. Aquí hay que tener importante, o sea, muy generalista o no ser generalista. Pero aquí le decís, quiero una imagen de bla, todas las características que queráis y la máquina te puede dar hasta 9 opciones. Comprendéis que el trabajo es mínimo de pedir y las opciones que proporciona son enormes. Esta es Crayon y vamos a ver otra. Esta es una Midjourney. Esta la utilizan mucho los profesionales de la imagen. Hacen verdaderas maravillas porque en este caso tiene opciones sencillas y tiene opciones muy complejas. El procedimiento es el mismo, entras en la página, se escribe y en función de lo que le escribas te va a dar una serie de imágenes que incluso le puede decir que te las modifique cambiando no sé qué. Es decir, genera unas imágenes muy interesantes. Y dispare. Es decir, simplemente con escribir un texto, estas máquinas con estos procedimientos os dan imágenes hasta surrealistas. Si tú le pides que te dé imágenes surrealistas, la máquina te proporciona imágenes surrealistas. Otra que es también muy conocida es Hotpot.
esta también esta es muy sencilla, tiene unos resultados impresionantes, incluso no solo con imágenes, incluso le puede decir que te cree avatares y con el tema para la creación de vídeos, edición de revistas, de cuentos, de todo tipo de día aplicable hoy en día a las redes sociales, que esto se utiliza mucho para el tema de las redes sociales, este tipo de cosas. Y José, DALL un 2, inciso, es que preguntan una cosa que yo creo que es muy interesante. Aurelio nos dice que si no se debería de especificar de alguna forma cuando un vídeo o un audio es generado con inteligencia artificial o cuando es real. Y esto yo creo que entra ya más en lo que es la regulación de todo esto, que hoy por hoy no todavía no está regulado. No sé, ¿qué nos puedes decir de eso? mira, hombre, vamos a ver. A veces es complicadísimo detectar la realidad de la no realidad. Yo he visto vídeos que han hecho empresas, gente creativa, creadores de imágenes, creadores de publicistas, vamos a llamarles, ¿no? Y me ha costado mucho entender. El problema del derecho de autor es muy complicado. O sea, ahí hay una laguna legal muy grande con el tema de los derechos de autor. Hoy en Yo día, en me ha principio, parecido oír que se estaba haciendo una ley a nivel europeo, ¿no? sí, están en ello, pero bueno, pero luego ya sabes que las normas no las podemos interpretar como queramos y cuando queramos. Es verdad que ahora pero en principio esas imágenes que se generan de forma aleatoria, no son de nadie, pero es muy complicado porque como coge cosas de determinadas imágenes que pueden ser con su derecho de autor, pues lógicamente puedes tener problemas. Igual que los textos que utilizamos, por más vueltas que le des, provienen siempre de algún autor. Entonces, es verdad que hay una normativa que está en marcha y también es verdad que esto es uno de los peligros que tiene la inteligencia artificial, como otros tantos, tiene muchas ventajas, pero tiene muchos peligros. Y uno de ellos es hacerse autor de algo que no es tuyo. Entonces, sí es verdad que hay una normativa, exactamente no sé cómo va, pero están trabajando con ello. Tienen que ir a marchas forzadas porque en la evolución de la inteligencia artificial nos supera a todos y siempre sabes, como os hablaba de la ciberdelincuencia, la ciberseguridad, pues en esa línea hay mucho que hacer, pero vamos más despacio, siempre vamos más detrás en el tema de la normativa. Pero siguiendo a esta pregunta, justo en este momento os digo un producto, este que estaba hablando, el DAL 2, en este caso, cualquier imagen que se haga con esta herramienta que es de OpenAI. OpenAI es la herramienta de ChatGPT. ChatGPT la ha hecho la empresa OpenAI. Este generador de imágenes del este sí es el que garantiza que está libre de derecho de autor. Y de hecho lo pongo aquí. Es capaz de generar contenido porque se inspira en web, pero las modifica de tal manera que está libre de derechos de autor. Es decir, que constatado, confirmado por esta empresa, que si tú utilizas imágenes de esta generada por esta aplicación de OpenAI, no tienes que tener ningún problema. Lo dice en la propia página, lo dice, con lo cual, al menos de las que se ha mojado y ha dicho que son libres de derecho de autor, que yo sepa, habrá más, no lo dudo, pero esta está libre de derecho de autor. O sea que si alguno quiere utilizar para imágenes, pues que coja esta, que es muy buena, y si encima te garantizan que estás libre de derecho de autor, pues puedes tener menos problemas que si utilizas otra. Pero eso es un tema de normativa y ya sabéis que va más despacio. Esta otra herramienta, Deep Dream, también genera imágenes, como he dicho, de forma única, generativas, creativas, etc. Y esta la ha generado Google. Es decir, Google utiliza esta herramienta de inteligencia artificial para la generación. Esta es muy buena, según dicen, para generar dibujos animados. Porque realmente los dibujos animados de hoy en día
como digo, igual que los avatares, son casi humanos. Entonces, esta también dicen que es muy buena para el tema de generar dibujos animados. Imaginaros que creáis dibujos animados con esto y luego con una herramienta de vídeo lo hacéis vídeo y tenéis una película que habéis generado vosotros mismos de dibujos animados. Y si encima luego le pones voz, con la herramienta de voz, pues ya tenéis el completo. Ya habéis hecho una película de dibujos animados con estas herramientas, con un uso sencillo. Para el tema de las redes sociales. Las redes sociales hoy en día es una base importante. Para mí, a nivel comercial, es importante, pero yo tengo mi duda, pero es un tema ya personal. Entonces, estas herramientas os permiten utilizar vuestro contenido, vuestra información, para que se vean y gestionar las redes sociales. Yo aquí os pongo, porque estas herramientas lo que te hacen es que te automatizan el trabajo que tú quieras hacer dentro de las redes sociales. Es decir, en las redes sociales hay que hacer una cantidad de trabajos, generar contenido, publicar contenido, revisar audiencias, en fin, un montón de tareas a nivel comercial, a nivel de marketing, que se hacen en redes sociales. Pues estas herramientas te ayudan a gestionar todo o gran parte de ese trabajo que tú tendrías que hacer manualmente y que perderías tiempo. Y esto es automático en muchas ocasiones. Por ejemplo, SocialBid automatiza y optimiza las publicaciones en diferentes plataformas. Es decir, tú tienes esta herramienta y le dices, públicame este contenido en redes sociales, en tal red, y es más, le dices cuándo, cómo y tal. Y ese sistema, cuando tú le has dicho, automáticamente te genera ese contenido, lo sube a las redes sociales a la hora que le has dicho y luego le dices, dime cómo ha ido. Y él te da informes de cómo, quién ha visto, cuánta gente la ha visto, etcétera. Igual que HotSuite. Esta es una plataforma es muy conocida, es una gran empresa multinacional y esta le puedes programar cuándo publicar, el seguimiento, qué te dicen, si te ponen verde o no te ponen verde, analizan los datos de las redes sociales. Es más, y te proporciona informes detallados de todo lo que hay allí. ¿Podemos quitar lo de la cuestionario de satisfacción? Es que no veo. ¿Lo puedes pasar a un lado, José? No. No, espera. Yo lo he Sí, ya lo he quitado. Minimízalo, por favor. Gracias. Ya. Es que para que vayan valorando. Gracias. Disculpa. Bueno, Nada, disculpa. entonces, por ejemplo, Sprout Social te permite programar las publicaciones, monitorear la participación, analizar los datos. Es decir, son herramientas, yo pongo aquí unas cuantas, son herramientas que te ayudan a publicar, controlar y saber qué están haciendo las redes sociales con tu información. Esta información es valiosa porque de forma automática, te digo que puedes publicar cuando quieras, a la hora que quieras, todo lo que quieras y como quieras. Y te analizas tú, con lo cual tú sabes en cada momento o periódicamente cómo están afectando en las redes sociales tus contenidos, tus publicaciones, tus productos. Es decir, esto es una información tan importante en la cual, en base a la información que tú vas recibiendo, pues lógicamente tendrás que tomar actuaciones. En el marketing digital, voy a ir rápido porque se está acabando el tiempo. Entonces, esta herramienta, Uberflip, es para el tema del marketing. Aquí lo que te permite es conocer a tu cliente o tus potenciales clientes, saber qué te está pidiendo o qué están pidiendo esos clientes en las redes sociales o en Internet y te dice qué es lo que deberías hacer para que ese cliente fuera tuyo. Luego, en este tema, esta opción, frase, esto es para generar y controlar los emails, lo que se llama en el punto comercial el email marketing. Cómo crear email, cuándo enviarlos, qué contenido darle, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo el tema de las funciones de marketing, de email marketing, tenemos esta herramienta
tenemos el Persado, es otra herramienta que ayuda muchísimo. En cualquier idioma te puede generar los correos, contestar y hacerse ver. Es decir, hoy en día recibimos infinidad de correos electrónicos automáticos no personalizados, con los cuales ni entramos ni salimos. Estas herramientas se encargan de modificar los asuntos, generar el contenido que incite al cliente a leerlo y probablemente a comprar. Esto es dentro del email marketing. Estas 3 herramientas son muy buenas para que haga esa tarea de forma automática. Y esta herramienta es para el tema de la publicidad. Como veis, el tema del marketing es importantísimo y la publicidad es todavía más, es hacernos conocer. Esta herramienta analiza cómo va mi publicidad en campañas de Google, YouTube, Instagram, Facebook. Es decir, yo lo que hago me analiza qué éxito o no éxito y qué tengo que hacer para mejorar, con lo cual yo veo qué tengo que hacer, qué es lo que no estoy haciendo bien para mejorar mi publicidad dentro de la empresa y gastar el dinero justo en aquello que sea productivo. Antes no sabíamos nada de nada, ahora sabemos todo, lo que hace un anuncio, lo que deja de hacer, qué validez tiene, si lo ven, si no lo ven o cómo le ponen en redes sociales. Y otro tema es el de las ventas y atención al cliente. Hoy en día son herramientas cómo vender más y cómo atender al cliente. Hoy no nos engañemos que los que son comerciales y conocen el marketing, el cliente hoy es prioritario, está por encima de todo. Es más, intentan saber qué quiere el cliente antes para ofrecerle lo que quiere. Es decir, cuando un cliente me llama o un cliente me escribe, yo sé lo que quiere y ya le contesto con lo que quiere. Con lo cual, todas estas herramientas proporcionan información para estar pendiente del cliente, ayudar al cliente y adelantarse a su deseo. Con lo cual, porque no nos engañemos, el cliente es el que compra, el cliente es el que me proporciona los beneficios. Hay un montón de herramientas que ayudan al tema de las ventas y el tema de la atención al cliente. Otra cosa, el tema de la página web. Esto ha sido un castigo toda la vida, que pagar a una empresa para que te la haga. Pues no, la inteligencia artificial tiene herramientas, yo os pongo aquí unas cuantas, herramientas que simplemente hay opciones de que tú le dices, mira, necesito una página web para comercializar productos de estética para mujeres o para no sé qué. Le explicas el rollo de forma clarita y te hace un diseño que puedes probar en el momento. Lógicamente eso se puede proporcionar, pero es decir, que para páginas web sencillas no hay que saber programar, no hay que pagar por ello. Hay herramientas que te generan páginas web, normalmente no muy complejas, lógicamente, en minutos, simplemente hablándole. Hay otras que te presentan un formulario y te dicen, te van haciendo una serie de preguntas y en función de la contestación de las preguntas que les vayas haciendo, te genera otra página web. Y que normalmente esas páginas web para uso sencillo son muy buenas. Nos ahorramos un dinero importante en gastos de programadores, en gastos no sé qué, pero bueno, por lo menos tenemos una herramienta que nos hace estar en el mercado de forma sencilla. Evidentemente, no es lo mismo, pero para introducirnos en Internet de forma sencilla y barata, por no decir gratuita, ya tenemos una herramienta. Es decir, hay herramientas muy complejas, y aquí sí que digo herramientas caras, que te hacen páginas web complejas. Pero para el uso de una pequeña empresa y tal, estas páginas web son gratis, son comodísimas de hacer y cualquiera se puede convertir en programador simplemente hablando a la máquina de cada una de estas aplicaciones que yo os indico y os generan una página web normalita para estar en el mercado. Y luego Hay una productividad de pregunta, empresa. José, perdona, la pregunta que siempre se repite, ¿eh? Era en cuanto al trabajo y hay una pregunta, dice, ¿estas herramientas nos quitarán trabajo a los creativos digitales? Bueno, esa es la problemática de la inteligencia artificial y todo. Yo soy optimista porque yo como informático de toda la vida soy optimista porque las herramientas de inteligencia artificial quitarán trabajo.
Sí, lo que ocurrirá es que nos quitará el trabajo repetitivo, aburrido, y nos tendremos que dedicar a trabajos más profesionales, más técnicos. Pero, por ejemplo, estas herramientas de diseño de página web, ojo, son páginas muy, muy sencillitas. O sea, no pensemos que esto hoy, dentro de unos años, es decir, en este caso, los profesionales de la página web, del diseño y la informática existirán, pero lógicamente tendremos que adaptarnos a nuevas tecnologías, nuevos contenidos y nuevas cosas. Pero eso ha ocurrido toda la vida. Esto yo lo recuerdo cuando empezó Internet, yo me preguntaban, ¿esto no va a quitar el trabajo? ¿No va a quitar? Como habéis visto, yo diría a todos que hagamos la reflexión de Internet. ¿Qué ha hecho Internet? Pues ha mejorado la vida a todos, ha generado puestos de nuevas tecnologías para muchas cosas, ha quitado lo rutinario, aquello que no aporta nada. Por eso te digo, yo siempre digo, Internet ha sido un milagro y sigue siéndolo, porque si no, no tendríamos nada. Hoy en día sin Internet no habría empresas, no nos engañemos, y si no, que se lo digan a la banca. Imaginaros la banca sin Internet y sin informática. Yo creo que no. Nos obligará a ser más técnicos, más profesionales y adaptarnos a las circunstancias. Las circunstancias no va a llevar a obligarnos a tomar y el tema de la inteligencia artificial, como otras tantas tecnologías que están saliendo. Es decir, quitará trabajos rutinarios, seguro, pero generará muchísimos trabajos de alta tecnología, que es lo que interesa al humano. Y por último, os cuento lo de la productividad. Estas son herramientas que ayudan a los negocios para gestionar las conversaciones, con gestionar las tareas, herramientas que ayudan. Entonces, perdona que voy a... Entonces, simplemente, para resumir, os quiero decir que las herramientas son muchas. Hay para todo. Muchas son sencillas, pero hacerme caso. Si os interesa alguna de estas herramientas o de las que haya, seleccionar la más adecuada y probarla. Y también digo que todo esto que os he contado, el que conozca ChatGPT para cosas básicas y sencillas, podéis utilizar ChatGPT, que os ayuda muchísimo, muchísimo en temas generales. Para temas particulares como el que estamos hablando, conviene coger la herramienta más adecuada. Si es para temas sencillos, no muy profesionales, es mejor que cojáis las herramientas gratuitas. Para niveles más empresariales, en el que veáis que a corto o medio plazo vais a avanzar y va vuestro negocio, mirar y hacer una pequeña inversión y coger las herramientas más profesionales posibles. Porque si no, luego la vuelta atrás es muy cara y muy deprimente. Por eso, analizarlo todo, os animo a que el que esté interesado en cada una de estas herramientas y de otras herramientas para otros sectores, es un mundo nuevo, muy amplio, y yo os animo a que el que esté interesado analice, pregunte, porque va a ser nuestro futuro y no nos engañemos. Y si no queremos quedarnos atrás profesionalmente, ¿eh? Eh, pongámonos las pilas en estos temas que nos vendrán muy bien. Bueno, Pero no he ido rápido al final porque el tiempo es el tiempo. José, es muy denso porque son muchas herramientas, pero creo que nos llevamos una visión general. A partir de aquí, pues como has comentado, que cada uno se vaya metiendo en lo que le vaya interesando, si queremos editar textos, queremos hacer vídeos o tal, y picheando, como digo yo, y ir también pues viendo, ¿no? Si con el, pues con el gratuito no, nos vale, o si tenemos que a lo mejor pagar algo para en función de nuestras necesidades. Yo creo que ha sido, pues que no podemos pedir más, ¿no? En hora y media, porque esto es que es un mundo que, como dices, se nos abre y que tenemos que introducirnos en él.
porque si no, ¿no? Antes al principio nos negábamos hasta utilizar el WhatsApp de los móviles y ya vemos, ¿no?, cómo se impone y no nos queda otra que subirnos al carro. Nos ha parecido súper interesante decir a la gente que están preguntando de nuevo que si vamos a tener la presentación para precisamente pues Sí, sí. tener ahí una relación de las diferentes herramientas para hacer con las diferentes funcionalidades. Y por parte de Andalucía Emprende, pues que quedamos encantados. Muchísimas gracias.